Ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado que va a analizar justamente lo que está sucediendo con la geopolítica después de los atentados de París, después del bombardeo de Francia como parte de la OTAN y la declaración de guerra a ISIS por parte del gobierno francés. Bueno, todo esto lo va a analizar Cristian Rion con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Bien? Bien, bien, muy contento de estar nuevamente en ATP. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué significa... A ver, ¿qué significa una guerra contra ISIS? Declarar la guerra a ISIS. ¿Qué significa ISIS? O sea, no sé, a ver, ¿por dónde se tiene que empezar para una guerra contra ISIS? Yo creo que primero tenemos que analizar más el contexto y de dónde venimos y hacia dónde vamos, como decía un periodista hace unos años atrás. Pero yo creo que hay que analizar lo que se conoce como los golpes blandos, que comenzaron allá en el norte del África, en lo que es Libia, Túnez, y que bajo la excusa de la democratización y el final de las dictaduras, larguísimas dictaduras que han tenido, como por ejemplo la de Gaddafi, comenzó todo un proceso. Esos levantamientos que hubo en esas naciones árabes tuvo un apoyo directo de Occidente a través de sus principales potencias, como puede ser Francia, incluso Gran Bretaña o Estados Unidos. Y si nos recordamos lo que pasó en Libia, por ejemplo, hubo una restricción del vuelo de los aviones de la Fuerza Aérea Libia, y esa restricción la puso la OTAN, o las naciones más poderosas de la OTAN, Francia entre ellas. Entonces, hubo una intervención directa en los asuntos internos de los países árabes. Esto, digamos, para no demorar demasiado la cuestión, se llegó hasta Siria, donde hay otra cuestión. En Siria se hizo el mismo procedimiento, se apoyó económicamente y militarmente a toda la oposición de Assad. Pero Siria tiene una particularidad muy grande, y es que es la esfera de influencia de Rusia. Rusia tiene en Siria una base naval militar muy importante y no iba a permitir que se avasalle los intereses rusos en la región. Se les fue de las manos, como se les fue de las manos en Afganistán, como se les fue de las manos en muchos lugares donde Estados Unidos intervino apoyando a la oposición. Recordemos Al Qaeda y lo que es la figura de Bin Laden, que son aquellos que pelearon contra la ocupación soviética allá por fines de los años 70 y principios de los años 80. Esos grupos que se armaron y se les dio recursos económicos, terminaron volviéndose en contra de Occidente y tomaron un camino de radicalización extrema. Lo mismo ha pasado con ISIS. También hay que analizar un conflicto subyacente que no muchos lo hablan, entre Rusia y Estados Unidos, y entre Rusia y la OTAN, porque la OTAN y los intereses de las potencias occidentales fueron cercando a Rusia. Y esto pasó, por ejemplo, en Ucrania, donde a partir y a raíz de la anexión que hizo Rusia de Crimea, que es una península que formaba parte de Ucrania, se lo vio a Putin como una persona que lo que estaba haciendo era un expansionismo, o la vuelta al expansionismo ruso heredado de la Unión Soviética. Y en realidad lo que está haciendo la gestión de Putin en Rusia es defender sus propios intereses. Recordemos también la ampliación de la OTAN a países muy cercanos a Rusia, como los países bálticos, Polonia, y el golpe blando nuevamente, como ocurrió en los países árabes, en Ucrania, suplantando un presidente prorruso por uno pro-europeo occidental. Entonces, esto hay que verlo globalmente. ISIS es un grupo extremo, radical, islámico extremo, que se fue de las manos de esa oposición, que el rol que debía tomar era derrocarlo a Assad. A través del apoyo que se le dio a Assad de parte de Rusia y de parte de otros sectores, como puede ser de países como Irán o como las milicias de Hezbollah en el Líbano, hicieron que no caiga. De todas maneras está muy deteriorado y ya lleva varios años y muchísimos muertos. Por ejemplo, se habla de más de 200.000 muertos en Siria en la guerra civil, y además otro fenómeno que tiene que ver con los migrantes, aquellos que huyen de esa guerra y buscan refugio en Europa. Entonces, bueno, toda esta cuestión de los atentados en París también abre un debate respecto a los migrantes. El primer tema que abordaste. A ver, está muy bueno, digamos, hablar de un emergente de todo este conflicto,
que no pasa desapercibido, pero es bastante silencioso, que es Rusia. ¿Pensás vos, digamos, que en cierta forma lo que sucede en Siria va a apuntar más allá de las relaciones de ponerse de acuerdo justamente para la guerra contra ISIS, etcétera, etcétera? ¿Después de esto se va a blanquear un antagonismo entre Rusia y el resto del mundo? Sí, yo creo que existe. El resto de la comunidad europea, sobre todo, sí. y como aliado Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que existe. Yo creo que hay una victoria diplomática rusa en estos momentos porque en Viena se reunieron diversos países para poder analizar la cuestión de Siria. Y se llegó a una propuesta que se le hace al gobierno sirio y a la oposición siria, o lo que se llama la oposición moderada de Siria. ¿En qué términos? Bueno, la propuesta es la siguiente. Se abre una transición que va a tener 2 años. Los primeros 6 meses son para que se sienten a negociar el gobierno de Assad con la oposición para las reglas claras que va a haber en las próximas elecciones que van a ser o que serían, si esto los sirios lo aceptan, dentro de 2 años. Donde Assad no podrá presentarse a elecciones. Entonces, en esta transición lo que se hace es poner blanco sobre negro y ver quiénes son los grupos más radicalizados y quiénes son la oposición que pretende estar en el gobierno de Siria. Entonces, teniendo ese dato, ya se sabe que puede haber este acuerdo ruso-norteamericano de Viena, que es tan trascendente para la región, se van a poner de acuerdo para poder bombardear libremente a ISIS o tener acciones armadas en el terreno, que muchos se niegan, como Obama dijo que no iba a enviar tropas a Siria, y donde Putin todavía tampoco lo considera a esa opción, ahora, aunque dicen que hay algunos muchos grupos. Analistas por debajo o dejan entrever que ISIS es una creación de Rusia. Otros dicen ISIS es una creación de los servicios estadounidenses. ¿Qué hay de cierto eso? ¿Y cuán lejos estamos de eso? Me parece una película de James Bond o una película, digamos, de Homeland o alguna de las series que están hoy de moda que tienen que ver con lo que pasa es que los talibanes, ahí tenemos un ejemplo anterior, y se ven en Rambo 3. En Rambo 3, como incluso la industria del cine, la propaganda yanqui hacía propaganda de esa relación. Bueno, los rusos eran muy malos y los talibanes eran indefensos, y por eso el papá de Estados Unidos lo Mirá, eso Hillary Clinton, que es la anterior secretaria de Estado, para que la gente no entiende eso, es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Sí. Hillary Clinton ha aceptado que Estados Unidos estuvo financiando estos grupos que terminaron radicalizándose mucho más de lo que ellos pensaban. El no entender o el no querer entender o el no importarle, involucrarse en el conocimiento cultural y religioso de lo que está pasando en esa zona, hace que pasen este tipo de cuestiones. Entonces se le da armas y se le da recursos económicos para un solo fin, que es sacarse de encima un presidente y que haya un presidente que sea afín a sus intereses económicos y políticos. Esto, por supuesto, pero esta cuestión es indudable, lo dijo Vladimir Putin y lo dijo también en la cumbre de G20, en la cumbre que fue Kicillof, que estuvo sacándose la famosa, estuvo también Vladimir Putin y dijo que hay muchos países del G20 que fueron los financistas de estos grupos terroristas. Después de la pausa, quiero preguntarte qué es y quién es ISIS. O sea, ¿quiénes son ISIS? O sea, ¿tienen un núcleo, una base realmente? Porque dicen, bombardearon la sede de ISIS, por así determinarlo. Digo, pero escúchame, si ISIS son franceses también, son belgas, son ucranianos. Interesante son lo que dijo rusos. Hoy los migrantes. 17 nacionalidades. Es el desprendimiento de Al-Qaeda. Claro, o sea, ¿cómo recluta ISIS? O sea, todas esas cuestiones te vamos a preguntar después de la pausa. No. El miedo es el objetivo número 1 del terrorismo internacional. Sí. El terrorismo tiene como base a aquellos grupos que están en combate, que están en guerra y que no pueden enfrentarse de ninguna manera a un ejército regular, ¿no? No tienen las capacidades bélicas militares como para poder enfrentar directamente a un ejército regular. Entonces, es una táctica, digamos, muy vieja, digamos, que tiene muchísimos años, cientos de años. Y es la que está utilizando, digamos, el objetivo de desestabilizar a las sociedades, que las sociedades vivan con miedo, que no puedan, es lo que decían en algunos videos de ISIS, ¿no? Vamos a hacer que no puedan ir ustedes tranquilos al supermercado, que no puedan realizar sus actividades en paz. Y es una reacción. Eso. Me preguntabas
en el corte si esto es una guerra, ¿no? Y sí, es una guerra cruzada con intereses cruzados. Hay una guerra entre aquellos que utilizan el terrorismo como arma y es una reacción a las intervenciones nefastas que ha hecho lamentablemente nuestro querido Occidente en las naciones árabes por no entender y por no preocuparse por entender cuestiones culturales. Muchos de los problemas del mundo son el no hablar, el no mirarse a los ojos y el no comprender al otro, no comprender las cuestiones culturales importantes subyacentes. Porque Cristian, en sus propios países tampoco pueden ir al supermercado tranquilos. Digo, tiene que ver con esto, tiene que ver con los bombardeos constantes y los ataques constantes. Sin justificar, digo, y ayer lo decíamos nosotros, ninguno estamos de acuerdo con el terrorismo, por favor, al contrario, pero con la guerra no estamos de acuerdo. Con la guerra, básicamente. Sí. Pero también hay que ponerlo en el plano, digo, la cantidad de muertos y demás. Es impresionante, quería preguntar respecto de las repercusiones y lo difícil que es para todos entender el fondo de los problemas y cómo reaccionamos. Yo me acordaba la foto del nenito, ¿no? Del nenito muerto, y cómo conmocionó al mundo esa foto y demás. Es muy difícil comprender que ese chico escapaba de estos lugares en donde Occidente está bombardeando y de repente aparece este ataque en Francia y parece que está hecho por el eje del mal contra los buenos, digamos. Y cómo reaccionamos y nos ponemos del lado de nos están atacando a nosotros, a nuestra civilización. Es muy difícil desentrañar y entender eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que nosotros somos occidentales, claro. Y una de las capitales de la occidentalidad, digamos, es París. O puede ser alguna grandes ciudades de Estados Unidos, o puede ser Londres, o puede ser Madrid, Roma. Por ejemplo, son las grandes ciudades de donde nosotros venimos, nuestros ancestros o nuestra religión. Entonces, por ese lado es normal, pero debemos salir de ese lugar, de esa postura. Porque si no, terminaríamos en lo que Huntington dijo hace muchísimos años atrás, con ese choque de civilizaciones que él comentó y que muchos que estudiábamos relaciones internacionales en aquellas épocas nos reíamos bastante de él. Pero no debemos hacer eso realidad, digamos, debemos salir de esta occidentalidad y comprender al otro. Entonces, y también hoy leía en Facebook, hay mucha imagen, ¿no? Muchas fotos, mucho fotomontaje, muchos comentarios. Y decían, imagínense si nosotros nos ponemos mal por la gente que huye corriendo en París por una bomba, imagínense que esa gente tuviera un cerco, donde ni siquiera pudiera escapar a ningún lado, ¿no? Que es lo que le pasó a muchas de las personas que viven en Gaza, donde ellos ni siquiera pueden huir de ahí, porque están confinados. Con Hussein, digamos. Por supuesto, durante muchos años. Claro, pero Hussein fue, como Gaddafi, funcional a las naciones, a las potencias. Claro. Porque Hussein en realidad era un moderado, aunque a uno le parezca, esto es terrible, porque la verdad que se imponía con un brazo de hierro, y asesinaba y fusilaba y gaseaba, como se dice, tirarle gases químicos para matar a los rebeldes, pero les mantenía una determinada paz a través de los menos que Hussein representaba a un militar que no era fanático religioso, y pasaba lo mismo con Gaddafi. Durante muchísimo tiempo los mantuvieron ellos, las potencias del mundo, los mantuvieron en sus funciones porque le representaba el cuidar sus propios intereses. Cristian, ¿y Al-Assad fue elegido por la gente, con el voto popular? Y es hijo de otro Al-Assad. Claro, que también fue presidente. Exactamente, sí. Incluso Siria... Entonces a ver, técnicamente es una democracia la Siria. Claro, sí, formalmente. Pero lo que pasa es que Siria es uno de los países que se estaba occidentalizando más. Incluso Al-Assad, como muchos otros, estudiaron en el occidente, ¿no? No recuerdo si fue en Inglaterra o en qué lugar, casi todos van a Inglaterra, pero donde la mujer, lo que nos preocupa, la cuestión del rol de la mujer y cómo la mujer en el mundo árabe es considerada, era mucho más libre en Siria, por ejemplo, que en Arabia Saudita. Claro. Arabia Saudita vinculada a Estados Unidos y bancado por Estados Unidos. En Siria hace poco hubo una nota que le hicieron a una monja argentina que está predicando y está realizando sus labores de apostolado en Siria. Y ella decía, ahora las mujeres andan con miedo en la calle y tienen que vestirse con todo ese velo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo a estos grupos radicales que la agarren en la calle, la secuestren y las maten. Entonces, eso antes no existía. La mujer siria vestía de manera occidental.
Ahora, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en África, sí. Ahora, por ejemplo, hice yo, con mi velo de monja, me siento más segura porque parezco al resto de las mujeres que se visten de esa manera. Pero antes a mí me veían de manera rara porque era muy occidental la forma de vivir. Ahora, Cristian, ¿cuál es el objetivo de ISIS en Oriente? Porque según, o como se denomina ahora, el Estado Islámico, o sea, lo que buscan es que haya una sola cabeza de la religión musulmana. O sea, ellos están encabezando el triángulo de Oriente de la religión musulmana y no aceptan que otros musulmanes, inclusive, no quieran pertenecer a ciertos grupos radicales. O sea, eso que comentabas el día de hoy, digo, hay como una doble intención de Occidente por un lado, pero de Oriente también, digo, porque hay una cuestión religiosa, es una guerra religiosa de base. Lo que pasa es que nosotros no deberíamos considerar a ellos como en esa supuesta pirámide o triángulo como el eje más elevado, porque en realidad, según lo que dicen y la experiencia y lo que hemos vivido, y en esto Rodrigo, recordarás algún artículo que escribí en algún contrapunto con Rogelio Alanís, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo. Hemos vivido en paz con la religión musulmana y con los árabes durante muchísimos años, durante cientos y cientos de años. La última vez que hubo un ataque musulmán a la occidentalidad, al cristianismo, etcétera, fue el sitio de Viena en el año 1643, si no recuerdo mal, o 1648. Así que imagínense la cantidad de años que hemos vivido. Y la anterior, por el occidente, fue la batalla de Poitiers en el año 700, después de la ocupación de España por los moros. Entonces hemos vivido en paz muchísimos años y la religión musulmana no es ISIS. ISIS es un grupo radicalizado y minúsculo, aunque sean miles, digamos, dentro de los millones musulmanes. La pregunta era, ¿qué busca ISIS con los musulmanes? O sea, encolumnar a todos los musulmanes debajo del Estado Islámico. Por supuesto, en realidad busca que sean las cosas como ellos quieren, digamos, que el musulmán promedio sea... Pasó lo mismo, por ejemplo, con los talibanes, que era también una expresión radicalizada del islamismo. ¿Se acuerdan cuando hacían volar a las grandes esculturas históricas y que desde la UNESCO y desde todo el mundo se agarraban la cabeza? Lo mismo hace ISIS ahora. Son otro grupo que no quieren reconocer el pasado, no quieren reconocer que hay un otro. Lo mismo que a veces también hace Occidente. Y también hace, por ejemplo, aquellos cristianos que no se convierten a su religión y que no se encolumnan detrás del Estado Islámico. Bueno, conocemos algunos videos que llegan también de Oriente, les cortan la cabeza, los prenden fuego y los asesinan, básicamente. El Papa Francisco fue uno de los primeros que dijo hay que parar esta barbarie de ISIS porque fue la voz de defensa y lo amenazaron también. Sí, lo amenazaron y ahora dijeron que querían atacar al Vaticano. Fue uno de los primeros que dijo hay que hacer algo, y ese hacer algo en realidad se refería a una intervención militar, aunque sabemos que Francisco es un hombre de la paz, pero que evidentemente algún fin tiene que tener esto, porque bueno, se estaban asesinando a miles y miles y persiguiendo a miles y miles de cristianos. Ahora, ¿quién debe encabezar o quién debe hacerse portavoz de pacificar esta cuestión? Excelente pregunta. Bueno, es un conjunto. Lo que pasó en Viena, se juntaron a varias naciones o sus representantes para poder establecer un plan. Creo que los responsables directos fueron aquellos que armaron a la oposición y que armaron esta situación que hoy estamos y que Siria antes no se encontraba. Entonces, ¿quién fue los responsables? Según Hillary Clinton, según Vladimir Putin, como dos voces autorizadas, fue Estados Unidos. Entonces, debería estar involucrado en pacificar la región. ¿Cómo se hace? De todas maneras, ¿cómo se hace? En la propuesta, yo creo que, por eso te decía, la propuesta de una transición, porque Estados Unidos no quiere a Assad en el gobierno. Gran Bretaña tampoco, Francia tampoco, lo ha dicho Hollande. Yo la verdad que me sorprendo, como muchas veces uno escucha cosas, y dicen, Assad no está capacitado para gobernar Siria. ¿Quién lo dice eso? No, pero además fue electo por la gente. ¿Quién lo dice eso? Y como entonces, que venga a Paraguay a decirnos, Cristina no está capacitada para gobernar. Sí, o que venga alguien y diga hay que expulsar a Venezuela. O sea, pasan cosas raras. Bueno, pero tiene que ver también con el poco reconocimiento de la autonomía de Siria como Estado independiente. Por supuesto, y de todos los países. Claro. Cuando se planteó, claro, eso es lo que digo. A ver, bueno, porque también se plantea, digo, cuando lo veíamos, porque ahora, digo, esta demonización que hay de Venezuela, ¿no? Cuando lo veíamos en Naciones Unidas al expresidente, a Chávez, diciendo, ahí no la sufre. Acá porque había pasado Bush. Estuvo sentado de limón. A ver,
lo decía por esto, no por otra cosa, lo decía porque Bush era el encargado de armar estos grupos preparados y porque además lo sufrió Venezuela. Cuando hablaba de los golpes blandos por el petróleo, es lo mismo que pasó en Venezuela. Digo, digo, con otras características, porque no tienen musulmanes, pero con otras, pero es lo mismo. Sí, estamos hablando de lo mismo. Sí, en realidad a veces lo que pasa es que algunos gobiernos lo utilizan un poco también a la mala fama de Estados Unidos, como para decir esto es algo que está orquestado por Estados Unidos, y me imagino a Estados Unidos diciendo, no, esta vez no hemos sido nosotros. Y por eso montamos el gasto en comprar armas, tanques, pinchar teléfono, un montón de cosas horribles que hacen las democracias cuando dicen, no, Estados Unidos nos está queriendo atacar, aprovechemos, inflemos todos los presupuestos. Sí, en Venezuela de hecho han comprado, han hecho un gasto bastante grande en armamentos, no es el caso de Argentina. Yo te quería preguntar, ¿cómo es la posición de nuestro país en todos estos años respecto de estos conflictos y estas situaciones? Porque alguna vez Argentina tomó posición en algunas disputas globales, ¿no? Sí. No, bueno, algunas cuestiones a considerar. He estado estudiando los discursos de Cristina Fernández en las Naciones Unidas, desde que asumió hasta ahora. Respecto al terrorismo, siempre lo ha condenado, pero es interesante que en su análisis pretende ver las razones profundas. Lo que hemos estado analizando acá, ¿por qué sucede? ¿Por qué existe ISIS? Más allá que uno condena los ataques y condena toda muerte violenta, toda guerra, pero bueno, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren? Para poder, como decía Chechu, buscar la solución, de qué manera se sale de este embrollo. Así que Cristina en ese sentido creo que estuvo bastante bien, todos los años ha nombrado... El primer año incluso hizo mención a AMIA, que este país, bueno, AMIA y Embajada de Israel, donde Argentina, por involucrarse internacionalmente de manera bélica, tuvo 2 atentados. Ahora, esto lo digo rápidamente, en realidad es muy difícil saber por qué hay un atentado en un lugar, ¿no es cierto? Se supone que fue porque Argentina, a través del gobierno de Carlos Saúl Menem, hizo una intervención militar en el Golfo Pérsico. Entonces, otros hablan de otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos para analizar es eso. Así que, en ese sentido, bueno. En otro sentido, a través, por ejemplo, lo que pasó en Crimea, creo que fue interesante lo de Cristina, cuando Occidente, las opiniones de Gran Bretaña y de Estados Unidos decía, es inválido hacer un referéndum en Crimea porque es parte del territorio ucraniano. Cristina salió y dijo, bueno, entonces también es inválido el referéndum de Malvinas. Esto le valió un respeto bastante grande a Vladimir Putin, y a partir de ahí parece gracioso, pero comenzó un estrechamiento de los vínculos con Rusia, desde Argentina con Rusia. Incluso acá en Argentina se emite en los canales del Estado un canal ruso. Bueno, hay proyectos para hacer centrales nucleares de parte de Rusia, pero bueno, esto seguramente, y lamentablemente por los vaivenes de la política argentina, si hay otro gobierno, esperemos que se respeten algunos compromisos firmados. Bueno, pero si gana Macri no va a pasar eso. Bueno, a eso voy. Si gana Scioli no sé tampoco, porque lo primero que hizo Scioli es juntarse con distintos delegados del gobierno estadounidense. O sea, queda claro eso. Ni Scioli ni Macri. ¿Qué cosa de Scioli? Por lo menos Scioli se juntó con Mujica, estuvo hablando con Lula. Claro. Está bien, no, digo con Putin, se de cuenta que había un romance, digamos, en teleconferencia entre la presidenta y Vladimir Putin hace 20 días atrás. Ahora, yo no lo imagino ni a Scioli ni a Macri, porque lo primero que hicieron fueron directamente con los delegados, ni embajada, delegados políticos y comerciales del gobierno estadounidense. O sea, queda claro, digamos, que la intención de ninguno de los dos presidenciables, o sea, los que quedaron... Ahí la pregunta en el debate que le hace Macri a Scioli respecto de Venezuela e Irán no fue respondida. Creo que la pregunta es un guiño a la Embajada de Estados Unidos y la respuesta también, la no respuesta. ¿Estás de acuerdo con el memorándum con Irán? Yo estoy de acuerdo con que los ejecutivos, más allá de que todo tratado internacional debe pasar y debe ser ratificado por los congresos o por el Congreso de la Nación, creo que tiene que tener cierto margen el Ejecutivo, no tiene por qué estar dando tantas explicaciones a todos los ciudadanos de un país. Creo que Estados Unidos ha firmado muchos convenios con Irán y han llegado a un acuerdo respecto de la cuestión nuclear. Yo creo que lo que hizo Argentina es firmar un acuerdo que le permitiese poder juzgar a aquellos sospechosos, que ni siquiera sabemos si realmente tiene algo que ver con el atentado a la AMIA, porque
todos estos años nos han dicho los culpables son los iraníes. Bueno, en realidad esto fue por no sabemos, en realidad son informes del Servicio de Inteligencia norteamericano, del Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, y el Servicio de Inteligencia británico, que en realidad no son un tribunal objetivo neutro que nos va a decir y nos va a decir quién tiene la razón o quién tiene la culpa de los atentados a la AMIA. En realidad son parte también de este juego de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Por lo tanto, a mí no estoy tan seguro de que ellos han sido los culpables. De todas maneras, ese memorándum fue un intento de solución, un intento que no hubo en todos estos años, que no lo hizo Menem, que no lo hizo De la Rúa, que no lo hizo Duhalde y que esta gestión lo hizo. Yo soy muy crítico, ustedes saben, de este gobierno. ¿Qué te hizo el kirchnerismo todo estos tiempos, Cristian? ¿Cómo? ¿Qué te hizo el kirchnerismo todo este tiempo? Como le contestó Macri a Scioli. Claro, pareces un panelista de 678. ¿Qué te han hecho, Cristian? ¿Qué te han hecho? No, ustedes saben que yo soy opositor al gobierno nacional, pero lo que hay que destacar se destaca, y lo que hay que criticar se critica. En política exterior creo que han sido más las cosas positivas que las negativas. La inclusión por África no ha sido lo mejor, se ha vendido mucho como si fuese una gran relación que se abría y quedó la nada. Angola, para ser claro. Exactamente, lo de Angola, las famosas cosechadoras de Angola. Que ya quebraron, hay dos empresas que ya quebraron. Digamos. Bueno, una de acá cerquita. Esto a mí me gusta mucho la relación sur-sur, que debería Argentina hacer hincapié en estas cuestiones, pero creo que eso fue trunco. Por lo menos ahí quedó. Pero algunas cosas muy positivas y otras cosas no tanto. La relación con la deuda externa creo que también ha sido positiva. Y digamos, cuando se toma el caso de Argentina como un ejemplo, como hizo Putin respecto, y que le valió realmente en la situación con Crimea, cuando se lo pone como ejemplo en el trato de la deuda externa respecto cómo se llevó adelante, y se cita en otros países, y se la jurisprudencia, etcétera, etcétera, creo que ha sido positivo. Más allá de que a uno no le gusta el estilo de Cristina o no le gusta el estilo del kirchnerismo, hay que reconocer las cosas que se han sido positivas. ¿Qué es ISIS? ¿Qué es ISIS? ISIS es un grupo que el objetivo es la creación de un Estado donde prime los conceptos más extremos del islamismo. Ahora, la rareza que tiene ISIS es el reclutamiento. Lo que pasa es que hay también, y una de las maneras de solucionar esta cuestión es quitarle el consenso, digamos, a esta gente, además de la ayuda, que hasta ahora se le vino brindando. Ahora, ¿es cierto eso? Digo, ¿los tipos están realmente convencidos de eso? ¿O es como, por ejemplo, cuando te dicen en Estados Unidos lo que pasa que vamos porque la vejación de la mujer, y vos sabés que no es eso lo cierto, no es lo que realmente le importa, es otra cosa. En ISIS, ¿están realmente convencidos de esa situación o es una excusa también cuando alguien se llena de explosivos a sí mismo y se hace volar por los aires, no queda otra que estar convencido? Porque nadie se inmola por... No, ese está convencido clarito. Ese se llena de ese está claro. Está reconvencido. Sí. Es decir, en definitiva, si es cierto o no, cuando tenés un tipo que se inmola, da lo mismo. Ya está. Si es algo ficticio o no. En realidad, ¿convencido por espíritu, alma, ideología o convencido por la fuerza? Es decir, que también te encañonen en tu familia también quiere decir que te convenzan, ¿no? Sí. Hacelo o te volamos tu familia. Por ejemplo, dice, ¿qué conexión hay entre la gente de ISIS, entre comillas, o de Al-Qaeda, se decía en su momento, de Francia con... ¿Hay una relación directa con la gente que está y también lo que preguntabas vos, ¿dónde está ISIS? Bueno, en el lugar geográfico que está, entre Siria y Irak. ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Cómo es el lazo entre una persona que es tercera generación de inmigrante musulmán París con el tipo que está en Siria? Una pregunta una tras de otra para llegar a una conclusión. ¿Dónde está ISIS? ¿Cómo se llega a la conclusión de que en esa región, en ese lugar determinado, donde apareció el mapa en todos los lugares, está ISIS? Está ISIS. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque hay combates entre las fuerzas de ISIS, o llamarle como quieras, y el ejército de Irak, donde el ejército de Irak fue derrotado. Imagínate el poder de fuego que tiene que tener para un ejército regular armado por los Estados Unidos. Pero ese es un dato, puede ser, digamos, que... Se ha enfrentado el ejército sirio. Yo digo una cosa, y esto haciendo una reflexión un tanto en broma y un tanto en serio. Digo, ISIS se enfrenta a las milicias de Hezbollah, que ustedes saben, las milicias de Hezbollah han puesto en jaque al ejército israelí. Sí. Enfrenta los bombardeos supuestos. ¿Alguien le consta que han bombardeado realmente a ISIS? No.
supuestamente a los bombardeos franceses, a los bombardeos rusos, al ejército iraquí y al ejército sirio. He visto gente que se la banca, pero como esta gente no. Es decir, a lo que voy con esta consideración es que hay muchas cosas que se venden que no están así. Y me faltó a los guardias, a ese cuerpo de élite que tiene Irán, donde también están combatiendo, porque son enemigos, pero digamos, terribles. Tienen tanta gente. Vos lo que estás diciendo es que también son enemigos de Irán. Sí. Y a la GSI de Corral. No sé si tanto. Pero estos muchachos tan guapos no son. Pero estos muchachos de ISIS son musulmanes. Sí. O sea, pero están en contra de Israel, de Estados Unidos, de Rusia, pero también de Irán. De Hezbollah y de Irán. Y por las dudas, digamos, derrotaron al ejército de Irak. Claro. No entiendo, digamos, cuál es el objetivo real, entonces. El objetivo es esto, la construcción de lo que ellos llaman un califato, ¿entendés? Y que le respeten esas fronteras. Después, más adelante, se verá si después de esa frontera, el establecimiento y de la consolidación de ese país con determinados valores que ellos creen que son los verdaderos. ¿Quieren conformar un nuevo país? Claro. ISIS es el Estado Islámico. El Estado Islámico. Sí. Exactamente, el Estado Islámico, claro. O sea, la ortodoxia del Islam. Llevada al extremo. Lo que fue en su momento lo que representó los talibanes. Pero los talibanes se sorprenden y se hacen, digamos, se horrorizan con lo que es ISIS. Así que imagínate el grado de radicalización que tienen. Pero es relativamente nuevo ISIS. Es nuevo, sí. En realidad es 2004. Es un desprendimiento de Al-Qaeda. Es un desprendimiento que comienza en el 2004 aproximadamente. Pero, a ver, yo lo que no entiendo es esto. En el mundo de la globalización, de la superinformación, de los servicios de inteligencia, de que te pinchan un teléfono, digamos, desde no sé, quizás desde Saturno, hay un negro, digamos, que te está pinchando el teléfono. ¿Cómo puede ser que el otro día la explicación es que no, pues ¿sabes lo que pasa? Que en Francia está lleno de mezquitas, está lleno de mezquitas, y los muchachos los reclutan, los llevan a la mezquita, les lavan la cabeza y salen, digamos, que se inmolan los muchachos. ¿No pueden pinchar teléfonos ahí? ¿No los pinchan? ¿O dejan estar? Realmente es la pregunta del millón, digamos. No, ese es Macri, que está procesado por pinchar los teléfonos de las víctimas de Macri. ¿Se entiende lo que voy? O sea, a ver... vos me lo mencionás, digamos, a ISIS, pero es tan fácil desactivar ISIS si fuera así como lo narran cualquier medio de comunicación que vamos escuchando. Bueno, pero evidentemente no. Perfecto, lo que pasa es que cuando arrancamos, yo te fui comentando, digamos, fuimos analizando la cuestión y que evidentemente hay una intencionalidad de que se le fue escapando de las manos a las grandes potencias para utilizar esta gente para poder derrocar un gobierno. Esto fue tomando otros carriles. Para mí yo tengo otra hipótesis, que son necesarios, digamos, justamente para que la dinámica siga, claro. la dinámica bélica siga. Exactamente. O sea, siempre tenés que crear un nuevo demonio. Hay una construcción, evidentemente. Eso es lo que te iba a decir. Digo, imagínate que si desde el año 2004, en 11 años, un grupo radical, muy minúsculo, porque era un grupo muy minúsculo de personas que venían de Al-Qaeda, lograron enfrentarse a todo el mundo y ganar, digo, evidentemente comunicacionalmente algo no está bien. ¿El famoso oleoducto de Rusia y Siria es real o no? Sí. Rusia maneja el petróleo de Siria. Bueno, ahora, por ejemplo, estaban hablando de que hay una cantidad enorme de tanques cisternas, incluso de camiones, que ISIS controla el petróleo y vende a un precio mucho más barato. ¿Quién compra? ¿Quién compra? Rusia. No, todos compran. No se vende clandestinamente, ¿no? Claro. Todo el financiamiento de ISIS supuestamente es actividad ilegal. Bien. Ahora, entonces, está bien lo que dice Juaní. ¿Cómo puede ser que un grupo que existía, que estaba dentro de la lista de los grupos radicalizados, extremos, que probablemente terroristas, ese grupo pequeño, cómo se convirtió en el monstruo que soy? Evidentemente tuvo que haber tenido ayuda de todos. Ayuda de todo con un objetivo. Pero Cristian, también lo que vos estás planteando, y para resaltarlo, en realidad, también me parece importante, en realidad saben quiénes son, saben dónde están. Si lo quisieran bombardear y matar, lo matarían. Claro. Si lo quisieran secuestrar, lo secuestrarían. El muchacho que aparece hoy es todo supuesto esto, riéndose o sonriendo socarronamente, digamos, antes del atentado, que es uno de los ideólogos del atentado en París, salió el prontuario, o sea, una especie de prontuario, todos los antecedentes, familiares de qué, dónde están viviendo los familiares, digo, ahora, después de todo esto, y el famoso pasaporte sirio, o sea... A través del dedo.
No, y apareció... Yo realmente parece Homeland, o sea, una película, digamos, donde vos decís, che, ¿cómo pueden atar quién es el autor material e ideológico de esto? Pero apareció un video de uno de los atentados en París, fue en un bar, que fue el primero. O por lo menos el que primero conocimos del resto del mundo, que tiroteo en un bar. Bueno, sale un video publicado donde se está filmado con un celular, donde se ve un montón de gente caminando por la puerta de este bar y una persona que pasa y lo detienen y muestran y supuestamente es uno de los terroristas abatidos. Ese, yo te digo que se ríe. Claro. Que se ríe, ve la cámara, o sea, como diciendo... sé que me va a mirá lo que va a pasar, y le sonríe, no sé que se ríe, pero y después dice que ese fue el autor ideológico, el autor intelectual del atentado. O sea, realmente yo no... Hay cuestiones que evidentemente no nos entran, digamos, cómo. Pero si son tan implacables para reconocer quiénes son los autores materiales e intelectuales en 72 horas, ¿cómo lo hicieron con inteligencia previa? Eso es lo que es imposible. A mí lo que me llama también la atención, que por lo que uno lee y ve, que la propia inteligencia norteamericana vive su propia interna. Porque, digamos, de no haber sido por el FBI no existió el Watergate. Y así un montón de ejemplos. Hace poco se desarrolló la segunda versión acerca de cómo fue encontrado presuntamente Bin Laden, que la versión de los Estados Unidos era que, justificando además la tortura en Guantánamo, un torturador de Guantánamo había dado el dato. Entonces las fuerzas yanquis fueron hasta el lugar, lo reventaron a balazos, lo tiraron al mar, lo desaparecieron, ordenado por el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Barack Obama. Ahora sale la otra versión de que en realidad le compran el dato a Arabia Saudita por $50.000 millones a un espía que vende el dato donde estaba Bin Laden. La propia inteligencia yanqui vive su propia interna y tiene sus propios negocios. No la CIA tampoco es el FBI y así entre sus organismos. El ejército no es la CIA. Bueno, pero todavía quedan tantas cosas pendientes por resolver en la historia de la humanidad, como qué pasó con Kennedy, si eso es una interna entre ellos. Pero eso tiene su propio remedio, ¿no? Porque cuando una comunidad de inteligencia lleva adelante una aberración, la otra comunidad de inteligencia le interesa que se devele que fueron los otros para plantearlos como los más malos. Y hay otra cuestión que tiene que ver con ISIS y el territorio, que está bien que se ha sofisticado mucho los ataques aéreos, por ejemplo, pero ninguna guerra se gana con ataques aéreos. Es decir, lo que nadie quiere acá es poner su gente en terreno. ¿Por qué? Y digo, porque en Afganistán le fue muy mal a la Unión Soviética. En Irak y en Afganistán perdió mucha gente, muchos recursos de Estados Unidos. Más allá de que ganó la guerra, pero que es muy difícil. Más que los recursos, pierden soldados que después lo lloran los familiares hacen marchas, el costo político. Claro. El costo político. El ver 1.000 personas, 10.000 personas, 100.000 personas diciéndote, Barack Obama... no sobre el Premio Nobel de la Paz, nuestros pibes. Hay un documental sobre los cementerios en Estados Unidos, sobre los cementerios de los soldados en Estados Unidos. Y claro, no son imágenes que uno normalmente mira por la tele. Cuando cobras dimensión de la cantidad de muertos que tuvo Estados Unidos en estos años por llevar adelante la industria armamentística, es y que es menor la cantidad a los lugares que atacan. No, a los que mató, está claro, digo, pero para el propio pueblo norteamericano, ¿no? Es muy duro. Bueno, el Día del Veterano en Estados Unidos fue uno de los días que más celebra. Creo que ayer o anteayer fue el Día del Veterano, si no me equivoco. Y el tratamiento también que tienen, ¿no? Porque a veces las personas que viven en este país siempre miran hacia afuera como si fuese un ejemplo, y realmente lo que ha vivido el veterano norteamericano de guerra ha sido terrible. Incluso también, como mencionabas vos, respecto de las películas, ¿no? La cantidad de películas como Rambo misma, ¿no? Y el tratamiento que se le da al veterano, que es lamentable. No hacen un culto de esa cuestión. En realidad el veterano cuando vuelve es un ciudadano, en ningún lugar, exactamente. En ningún lugar del mundo. Ni acá, ni en ningún lugar. Ni en Estados Unidos, ni bueno, menos los alemanes, por supuesto, pero ni siquiera los cubanos. O sea, los de tres guerras internacionales, Angola, Cuba,
y Centroamérica, digamos, están de ballet parking. O sea, con la estrella acá, sí, fue el número 1 de... Sí. El número 1 del Che, fue el superior del Che, pero está como ballet parking. O sea, en ningún lado del mundo, bueno, digamos, lo esconden bajo la alfombra, digamos. Te decía que ayer o antes de ayer fue el día de... Porque leí un artículo que hay una campaña muy fuerte en Estados Unidos, hecha por los mismos familiares de veteranos y por veteranos, que dicen, quiere honrar a nuestro veterano, el día del veterano, contrata un veterano. Claro. Porque no tiene laburo. Claro. No pueden trabajar en ningún lado en Estados Unidos. Y esa es la campaña que hacen ellos. O sea, el día del veterano, si quiere honrar a los veteranos, porque digo, es algo que se celebra, o por lo menos se conmemora muy fuerte, pero los tipos están sin laburo. Sí, Cristian, una pregunta más yo te voy a hacer. Decías, y Checho te preguntaba, ¿cómo se resuelve esto? ¿O quién tiene que resolver esto? Y poniendo sobre la mesa lo que estábamos charlando, de que en realidad los armaron, en realidad supuestamente los bombardean y los atacan de todos lados, demás. ¿Son estos mismos países los que los armaron, los que los cobijan, los que tienen que desarmarlo? ¿O hay un verdadero interés de desarmarlo en el fondo? ¿O no va a pasar nunca va a ocurrir? Sí, va a ocurrir cuando te estalla la bomba en tu casa. O se pasen de mambo. Bueno, claro. A Galtieri lo mantuvieron, a la Junta Militar Argentina la mantuvieron hasta que a Galtieri atacó incluso hay anécdotas de la política internacional. Los soviéticos no entendían nada, digamos, de cómo había una guerra intrabloque. ¿No? En el medio de la Guerra Fría, una potencia occidental capitalista como Gran Bretaña combatiendo contra uno de los adalides de la lucha anticomunista como era Argentina. No entendía la Segunda Guerra Mundial. El dictador se vuelve en contra de su propio, que le dicta lo que debe hacer, y ahí termina todo.